En este video les voy a explicar lo que es la frontera de posibilidades de producción como un primer modelo económico. Previamente explicaré qué es un modelo económico, así como las afirmaciones positivas y normativas en economía y el costo de oportunidad, su concepto. La mayoría de los modelos económicos se construyen utilizando los instrumentos de las matemáticas. Algunos de ellos, como el que veremos, tanto la frontera de posibilidades de producción como después veremos el flujo circular de la economía, estos dos modelos son modelos simples que buscan justamente ilustrar algunas ideas económicas básicas. Partimos de decir que un modelo no es otra cosa más que una representación simplificada de la realidad. Y para poder representar la realidad de manera simplificada, es decir, para lograr explicar una parte de la realidad, se generan los supuestos, que los supuestos son afirmaciones de construcción de este modelo que nos va a permitir poner atención en ciertas partes del funcionamiento de dicho modelo para poder relacionar sus interacciones entre variables o el funcionamiento mismo de dicho modelo. Por ejemplo, podemos decir que el modelo es la representación simplificada de una economía, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, la frontera de posibilidades de producción sería eso, para representar conceptos clave como eficiencia, crecimiento o cambios en la tecnología. En economía, cuando decimos ceteris paribus, estamos afirmando que todo lo demás permanece constante. Quiere decir que solamente vamos a prestar atención en una de las partes del modelo. Otra cosa importante cuando se utilizan modelos en economía es que normalmente los economistas combinan afirmaciones positivas y normativas. Las afirmaciones positivas pues son aquellas que implican afirmaciones de lo que es desde la teoría y la evidencia, y las afirmaciones normativas son lo que debería de ser. Implican juicios de valor, es bueno, es malo, es justo, es injusto, y hay muchas veces disertaciones entre grupos de economistas con diferentes perspectivas que verían determinadas decisiones económicas como buenas o malas o como formas que se deberían de hacer o no se deberían de hacer. Ejemplos de esto, pues por ejemplo una afirmación positiva es algo tan simple como decir que si se sube el precio de las naranjas, si todas las demás variables permanecieran constantes, esperaríamos que disminuya la cantidad demandada de esas naranjas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama la ley de la demanda que explicaría eso. Mientras que una afirmación normativa es afirmar que el gobierno debería subsidiar a los productores de naranjas a fin de que puedan afrontar la situación de baja en sus ventas. Quizás otros dirían, no, es que no se debería de hacer esto a los productores, más bien se debería de hacer otro tipo de acciones relacionadas con la economía local, otras acciones. O lo justo sería no solamente apoyar a los productores de naranjas, sino también a los del maíz de la región. Y entonces, bueno, las discusiones desde el ámbito positivo y normativo son muy comunes en la economía. Bueno, como antecedentes para el análisis de la frontera de posibilidades de producción, pues bueno, hay que recordar el problema económico, recordar que todas las sociedades se enfrentan al problema económico, es decir, a enfrentar los recursos escasos con las necesidades que tiene una economía. Y bueno, pues evidentemente esto se hace a través de la combinación de los factores de la producción con los que cuenta una economía, que son básicamente tierra, trabajo y capital, así se conocen. La tierra se considera en economía como los recursos naturales. Y bueno, estos recursos naturales
representan por ejemplo, lo que se utiliza para la producción agrícola o todos los elementos para construir viviendas, para todos los recursos energéticos para poner en marcha los automóviles. Bueno, tienen que venir necesariamente gran parte de las materias primas del sector primario. El trabajo, pues es el tiempo que dedican las personas en una economía a la producción, a la fabricación de los bienes y de los servicios que se desarrollan en una economía. Y se le llama capital a los bienes duraderos para producir otros bienes. También en esta parte de clasificación de capital podríamos incluir bienes intangibles que sirven para producir, entre comillas, otros bienes, como es la educación, ¿no? La educación es un factor fundamental que incluye mejoras en la productividad, es decir, en mejorar las unidades producidas por unidad de tiempo en el trabajo, y también ayudan a mejorar los niveles de producción. Por eso es tan importante la educación en un país. Finalmente, otro de los conceptos previo a analizar la frontera de posibilidades de producción es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad en economía, dijimos que el problema económico parte de recursos escasos, deseos y necesidades ilimitados, la necesidad de elegir ante estos recursos escasos, y esta elección nos lleva a un costo. Y este costo es el llamado costo de oportunidades de la perspectiva económica. Se define como el valor de la última mejor opción que se desecha al elegir otra opción, o bien el valor del siguiente mejor uso u oportunidad de un bien económico, o sea, el valor de la alternativa sacrificada. Ahora veamos nuestro modelo que analizaremos. Básicamente este modelo parte del siguiente supuesto. Partimos de suponer que es una economía hipotética que solamente produce máquinas y alimentos, como podríamos hacer cualquier otro tipo de combinación de bienes. Y reconocemos que esta frontera de posibilidades de producción ubica tres diferentes zonas. La zona sobre la curva, que es cuando la economía utiliza al máximo y de manera eficiente todos sus factores de la producción. Es decir, no puede producir más, no está utilizando al máximo sus factores, no hay nadie desempleado, todos los recursos se utilizan al máximo para poder producir esa cantidad de máquinas y esa cantidad de alimentos. Y hay otras dos zonas, la zona que está representada con el punto I, que son todos los puntos que están a la derecha de la línea de la frontera de posibilidades de producción, que eso es una zona inalcanzable. Eso quiere decir que es imposible para una economía que alcanzar el punto I si está utilizando sus recursos al máximo, porque lo máximo que podría hacer es sobre la frontera de posibilidades de producción. Y finalmente vamos a tener un punto U, que es un punto ineficiente, pero alcanzable, ¿no? Lo que está por debajo de la curva es alcanzable, pero es ineficiente. Todos los puntos de ahí son alcanzables. El punto U, por ejemplo, se produce una cantidad quizás de unos 16, 17 unidades de alimentos y unos 50 de máquinas, cuando podrías producir cerca de 40 de alimentos y 50 de máquinas, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Pues algo está pasando, que no se están utilizando los recursos de manera eficiente, no hay eficiencia económica. Si vemos la tabla, también el concepto de costo de oportunidad está implícito en el análisis de la frontera de posibilidades de producción. ¿Por qué? Porque vamos a decir que suponemos que nuestra economía se encuentra ubicada en el punto A. Eso quiere decir que vamos a producir, todo lo que vamos a producir van a ser máquinas. Vamos a producir 150 unidades de máquinas. Y al dedicar todos nuestros recursos y factores de la producción a producir máquinas, no vamos a producir nada de alimentos. Y entonces nos ubicamos en un punto A.
Si nosotros queremos producir algo de alimentos, tendremos que sacrificar parte de las máquinas. En este caso son 10 unidades de máquinas para producir 10 unidades de alimentos, en nuestro ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que producir 10 unidades de alimento, pasar del punto A al punto B, tendríamos un costo de oportunidad de 10 unidades de máquinas. Para pasar del punto B al punto C, tendríamos básicamente 20 unidades de máquinas de costo para producir 10 unidades más de alimentos. Para pasar del punto C al punto D, tendríamos para producir 10 unidades de alimento, tendríamos un costo de oportunidad de 30. Y para pasar del D al E, tendríamos para producir 10 unidades de alimentos, tendríamos un costo de oportunidad de 40. Y finalmente, para encontrarnos en el punto F, es decir, producir puros alimentos, sacrificaríamos el punto E al punto F, sacrificaríamos para 10 unidades de alimentos 50 de máquinas. En este caso específico, como vimos en la parte del análisis de gráficas, tendríamos una tasa creciente. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que vamos, no tiene una tasa constante. Quiere decir que cada vez me cuesta más producir alimentos que máquinas. ¿Por qué? Porque muy probablemente en la economía los factores de la producción que van a estar especializados en producir máquinas, por ejemplo, personas que están especializados en producir máquinas, no van a estar especializados en producir alimentos y no van a producir alimentos tan bien como producían máquinas. Y conforme produzcas más alimentos, va a ser más difícil encontrar factores especializados en producir alimentos. Y por eso, producir alimentos cada vez va a costar más unidades de máquinas. Esa sería una explicación del comportamiento creciente del costo. El costo también lo podríamos ver al revés. Podríamos decir, bueno, si yo quiero producir del punto F al punto E, si yo produzco 50 unidades de máquinas, ¿qué costo voy a tener de alimentos? Bueno, pues voy a perder 10 unidades de alimentos, voy a pasar de 50 a 40 para producir 50 de máquina. Y al mismo tiempo, si yo paso de E a D, para producir 40 unidades de máquinas, voy a dejar 10 de alimentos. Es decir, los alimentos así se van a comportar un poco de manera constante, digamos, en términos de lo que vas aumentando, pero el costo de producir más máquinas va a ser decreciente cada vez más, ¿verdad? Es decir, en este caso, para ir pasando de los puntos F al E, del E al D, del D al C, cada vez vas a tener un menor costo de oportunidad en los puntos. Esa sería la explicación de lo que es una frontera de posibilidades de producción, ¿no? Básicamente, es una gráfica en donde vas a tener estas tres grandes zonas, las zonas alcanzables debajo de la curva, pero ineficientes. Por ejemplo, el punto U pudiera ser una economía con corrupción, ¿no? Donde hay corrupción y donde los recursos no se utilizan de manera adecuada y por lo tanto en vez de construir 5 carreteras se construyen 2 y hay una pérdida, ¿sí? Estamos utilizando ineficientemente los recursos, los factores de la producción. O bien una economía que se encuentra con mucho desempleo, por ejemplo. Por otro lado, la frontera de posibilidades de producción la puede desplazarse, puede moverse, como vemos en estas gráficas la del lado izquierdo. Tenemos, por ejemplo, un caso en donde tenemos dos bienes, el bien Y y el bien X. La primera curva es la curva inicial. Vamos a suponer que mejora la tecnología para producir el bien Y. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desplazamiento, como si fuera un pivote, se desplaza al momento B, digamos al segundo momento, se desplaza la frontera de posibilidades de producción, donde ahora vas a producir más bienes Y
por cada punto de bien X. ¿Por qué? Pues porque tienes una mejora tecnológica, es decir, vas a utilizar mejor tus factores de la producción y en menor tiempo vas a producir más. Mientras que, por ejemplo, el caso del lado derecho, hay una contracción de la economía. Se desplaza la frontera de posibilidades de producción de este ejemplo hipotético de bienes de consumo y bienes de capital. Vamos a suponer que hay un huracán muy fuerte que generó pérdidas en un país que es una isla y que produce muchísimo y toda su base, gran parte de su base productiva, pues fue destruida por este gran huracán. Entonces, ¿qué hace? Pues su economía se va a contraer toda, completita se va a contraer, se va a desplazar, como lo muestran las flechas, la frontera de posibilidades de producción hacia la izquierda. Entonces, parte de lo que ustedes tienen que saber hacer en los ejercicios de frontera de posibilidades de producción es reconocer las tres zonas: la zona alcanzable pero ineficiente, la zona de eficiencia económica sobre la curva y la zona inalcanzable del lado derecho fuera de la curva, así como las posibles movimientos de la frontera de posibilidades de producción a partir de diferentes variables. Otro ejemplo puede ser si suponemos en un tiempo actual, por ejemplo, vamos a suponer que hay tres tipos de países. Un país consume muchísimo, pero no invierte en bienes de capital. Ya dijimos que los bienes de capital son aquellos que sirven para producir nuevos bienes. Es decir, no invierten en carreteras, tampoco invierten en puertos, ni tampoco invierten en fábricas, ni en maquinaria, sino invierten solamente en poder consumir en el momento, ¿no? Puro consumo y nada de inversión en capital. Evidentemente, después de invertir del lado derecho, vemos los tres posibles fronteras de posibilidades de producción, como estos tres países se desplazan sus fronteras de posibilidades de producción, y el país 1, que consumía mucho, invertía poco en bienes de capital, no creció. El país 2 creció un poco y el país 3 es el que más creció y también presenta una mayor perspectiva, ¿no? Básicamente esto es el primer modelo económico que vamos a revisar, que se le conoce como la frontera de posibilidades de producción.